Buenas, ¿qué tal? Aquí su servidor Escorpión Fanfics con una nueva historia, que es una combinación de Fate con Tate no Yasa, la cual es muy diferente a las demás y también es especial para mí. Pero buenos, aparte de eso no tengo mucho más que decir hoy, sin contar el hecho de que necesito que me ayuden con algo, y es que dentro de poco voy a hacer una encuesta en la cual, dependiendo de los resultados, voy a empezar a subir vídeos sobre otras franquicias. Para la encuesta me gustaría que ayudaran dejando nombres de franquicias en la descripción de los vídeos, para así ponerlos en esta, haciendo que la franquicia que tenga más likes sea de la que empiece a subir vídeos. Ahora sí, sin más que decir, renuncia de derechos. Ninguna de las imágenes o personajes usados, al igual que la historia y la música, son de mi pertenencia. Yo solo soy dueño del vídeo. El nombre del autor es Parcasius y lo pueden encontrar en Fanfiction. Ahora sí, inicio de la historia y las notas del autor. Espada y Escudo, libro 1. Juego encendido. ¿Por qué estoy tan dolorido? Shirou gimió lastimosamente mientras se movía en su sueño. Le dolía todo el cuerpo y su cama se sentía inusualmente abultada e incómoda. Sin embargo, llamar al dolor en su cuerpo un dolor lo subestimó mucho. Se sentía como si todo su cuerpo fuera un gran moretón. Incluso el dolor que experimentó al crear un circuito, el equivalente a insertar una barra de hierro caliente hirviendo en su columna vertebral, cuando practicó Magecraft, no podía esperar compararlo con este dolor. ¿Qué demonios había pasado? Lentamente forzó a abrir los ojos e inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Por un lado, ya no estaba en su habitación donde, por última vez que podía recordar, se había ido a dormir. En segundo lugar, robustas barras de acero lo rodeaban por todos lados. Estaba en una jaula. Exclamación de cierre. Jadeando por la sorpresa y el desconcierto, Shirou se obligó a sentarse derecho a pesar del dolor y miró a su alrededor salvajemente. Lo que vio hizo que su estómago cayera como un yunque. Como se mencionó anteriormente, estaba en una jaula, acostado sobre una tela vieja y sucia que no era lo suficientemente grande como para que él pudiera dormir cómodamente. Cubriendo el ancho y ancho de la habitación oscura en la que se encontraba había docenas y docenas de jaulas. Apenas podía verlos a través de la opresiva penumbra, pero todas y cada una de las jaulas albergaban al menos a otro individuo. Todos estaban tan atrapados e indefensos como él. Además, había algo extraño con todos ellos. Apenas podía distinguirlos, pero algunos de ellos no tenían exactamente proporciones humanas y algunos tenían extremidades adicionales o algo así. Se escuchó una tos débil a su lado, haciendo que sus orejas temblaran, y Shirou se giró para mirar. Una niña pequeña estaba sentada en la esquina de la jaula junto a la suya, como si tratara de esconderse, aunque por su proximidad él podía verla ahora que sus ojos se habían acostumbrado al entorno oscuro. Parecía un poco más joven que él, tal vez unos 10 años. Su piel estaba seca y enfermiza. Su cabello estaba despeinado y sucio. No llevaba nada más que harapos y sus ojos parecían muertos para el mundo, como si fuera un cadáver que no se había dado cuenta de que ya estaba muerta. Además, tenía dos orejas redondeadas en la parte superior de la cabeza y una cola larga y tupida estaba enrollada a su alrededor. Los apéndices adicionales le recordaban claramente a un mapache. Shirou miró con los ojos muy abiertos a los apéndices adicionales. ¿Qué demonios? Las palabras se escaparon antes de darse cuenta de que las había dicho. La chica aparentemente lo escuchó. Giró la cabeza para mirarlo, pero no dijo nada. Ella simplemente le dirigió una mirada de ojos muertos. Como un pez en una tabla de cortar. Se tragó saliva con la mirada y sus orejas y cola temblaron en su inquietud. Espera, orejas y cola. Lentamente, vacilante, levantó una de sus manos y palpó la parte superior de su cabeza, incluso cuando su otra mano sintió el suelo detrás de él. Bache. Contracción nerviosa. Las orejas de mapache redondeadas en la parte superior de su cabeza, las orejas que no habían estado allí antes de que se fuera a dormir, se crisparon cuando las tocó. La larga y espesa cola que estaba unida a su trasero se apartó cuando la tocó antes de acurrucarse sobre su persona. A pesar de que ya estaba doliendo terriblemente, un Shirou tembloroso y con los ojos muy abiertos le pellizcó el brazo. Sintió un dolor agudo.
No, definitivamente estaba despierto y no tenía una pesadilla extraña y exagerada. A pesar de lo increíble que parecía, de alguna manera, inexplicablemente, después de irse a dormir se encontró en una jaula con partes de animales unidas a él. Antes de que el ataque de pánico que se había estado acumulando durante un tiempo pudiera establecerse por completo, tenía un pensamiento extraño y aleatorio que surgía en su cabeza. Taiga One-san me va a matar, menú principal de Status Magique Milla Shirou, edad 12, LV. Clase. De mi humano, subtipo. Mapache, equipo. Ropa andrajosa habilidades. Ninguna. Magia. Proyección, 100% dominado, análisis estructural, 100% dominado, refuerzo, 23% dominado. Está bien, ahora. Veamos, Shirou murmuró para sí mismo mientras miraba a través del menú de estado, no muy seguro de qué hacer con él. Después de calmarse de su, bien merecido, enloquecido, comenzó a hacer un balance de su situación. Él podría ser un niño, pero también era un mago. Estaba un poco mejor preparado que la mayoría para lidiar con situaciones sobrenaturales y extrañas. No mucho, pero un poco, y eso fue suficiente para que se calmara en una hora en lugar de varias horas. No pasó mucho tiempo antes de que notara el extraño icono flotando en su visión periférica, y en el momento en que se concentró en él, se abrió y llenó su visión con esta extraña caja de menú similar a un juego. Gamely, que era de hecho el término correcto. Además de mostrar información general sobre él, también mostraba ciertas estadísticas sobre él como salud, HP, ataque, AC, defensa, def, velocidad, SPD, agilidad, AGL, resistencia, etc. Junto con ciertos valores. Realmente fue como un juego. Teniendo en cuenta el nombre y la información que mostraba de una manera fácil de digerir, probablemente fue algún tipo de Magecraft que hizo que la información sobre el usuario fuera visible a simple vista. Sin embargo, probablemente solo sea visible para él, ya que ninguna de las personas encerradas en las jaulas además de él había reaccionado cuando Shirou había abierto involuntariamente su menú. Eso, por supuesto, planteó la cuestión de cómo pudo haber adquirido espontáneamente tal Magecraft. Especialmente considerando su falta de talento. Había practicado el refuerzo durante más de 2 años y apenas había progresado en esos 2 años. Desafortunadamente, sus reflexiones sobre la información mostrada, incluso la información que confirma el hecho de que había cambiado de especie de alguna manera, quedó en segundo plano en la ventana emergente que apareció en el momento en que abrió el menú. Una ventana emergente que había confirmado su peor temor en el momento en que notó la intrincada marca púrpura estampada en su pecho. Precaución. Emilia Shirou ha sido marcada con una cresta de esclavos. La violación de los términos establecidos por el propietario resultará en un dolor extremo. Por favor, no viole los términos. Por supuesto, no se mencionó cuáles eran esos términos. O cómo y por qué había sido marcado con una cresta de esclavos en primer lugar. Aunque, considerando la situación, podría arriesgarse a adivinar, a su alrededor, personas, semihumanos, llenaban las jaulas que rodeaban la habitación, y solo semihumanos. Todos ellos eran débiles debido a la falta de alimentos o enfermedades en diversos grados. Irónicamente, él mismo parecía ser el más saludable. Considerando esto, el extraño Magecraft al que de repente tuvo acceso, solo pudo llegar a la conclusión de que había sido secuestrado y experimentado por un magus. Kiritsugu siempre había dicho que la mayoría de los magos eran inmorales. Eso explicaría el nuevo Magecraft y los apéndices adicionales. Sin embargo, eso todavía no respondía dónde estaba. Había intentado preguntarle a la chica de la jaula a su lado para confirmar su teoría y preguntarle si sabía en qué lugar del mundo se encontraban, pero, simplemente le dirigió una mirada extraña, abrió la boca y, a sus oídos, había hablado galimatías. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que ella, y nadie más en la habitación que había descubierto más tarde, hablaba su idioma. Demonios, ni siquiera reconoció el idioma que los otros esclavos habían estado hablando. No japonés, no inglés. No francés, no alemán, no holandés, no español. No griego. El idioma que hablaban era tan extraño y extraño para sus oídos que tuvo un fugaz pensamiento de que debía haber venido de otro mundo,
O tal vez soy yo quien había sido transportado a otro mundo. Antes de que pudiera considerar la impactante idea, un hombre entró en su campo de visión. Era un hombre bajo, robusto y gordo, que vestía un traje de aspecto caro con largas trenzas. El hombre tenía una sonrisa diabólica en su rostro mientras se giraba el bigote y ajustaba su monóculo con el otro como uno de esos villanos cursi de una de esas viejas películas de espías de Gran Bretaña que Taiga le había hecho ver una vez. Shirou instintivamente supo que este era el hombre que le aplicó la cresta del esclavo. En otras palabras, esto era suyo, y todas las demás personas en esta habitación, bueno, su estómago se revolvió. Oh, parece que nuestra adquisición sorpresa está despierta. Sí, dijo el hombre, el comerciante de esclavos. Shirou lo fulminó con la mirada. Incluso antes de que el comerciante de esclavos abriera la boca, había sentido una explosión instintiva de disgusto por el hombre. No es que importara lo que dijo el hombre. Al igual que el resto de las personas en la sala, no podía entender las palabras extranjeras del comerciante de esclavos. Parece que este tiene algo de espema. Sí, la sonrisa del comerciante de esclavos se ensanchó. Bien. Lo vas a necesitar. Jeje. Shirou se estremeció ante la risa del comerciante de esclavos. Una vez más, no podía entender las palabras, pero la expresión alegre del hombre fue suficiente para darse cuenta del hecho de que, lo que sea que le suceda a continuación, no le iba a gustar. El comerciante de esclavos chasqueó los dedos enguantados. En respuesta, aparecieron dos hombres masivos y musculosos con una máscara en blanco. Tú, prepara al esclavo. Tú, reúne a los demás y prepara el ritual. Antes de que podamos vender este producto, primero debemos hacerlo utilizable. Uno de los hombres enmascarados desapareció con el comerciante de esclavos, mientras que el otro abrió la jaula y entró. Shirou estaba a punto de comenzar a resistirse a lo que fuera a hacer el hombre, pero en el momento en que comenzó a moverse, su cresta de esclavos actuó y lo detuvo con una aguda lanza de dolor. Ark. Shirou jadeó, cayendo de rodillas cuando la cresta del esclavo parpadeó con una vil luz púrpura, todo su cuerpo se encerró. Esto era lo que se sentía ser electrocutado, se imaginaba. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar, e inmediatamente detuvo incluso la idea de intentar resistir. Incluso el acto de hacer un circuito cayó lamentablemente corto a este nivel de dolor. Una mano áspera lo agarró por el hombro, hundió su carne y lo obligó a ponerse de pie a pesar del dolor. Salió sin ceremonias de la rana fuera de la habitación, a través de varias puertas y, una vez que llegaron a una pequeña habitación en algún lugar de la parte posterior, fue empujado al suelo en el centro de la habitación. Justo en el medio de un círculo mágico masivo e intrincado tallado en el piso. Con el corazón palpitante, Shirou se apresuró a levantarse y salir del círculo mágico. Por lo poco que su padre le había enseñado, no quería ser atrapado muerto en ningún lugar cerca de un círculo mágico, pero, no te muevas, ordenó el hombre enmascarado, incluso si no entendía las palabras, la cresta del esclavo lo obligó a cumplir con otro fuerte estallido de dolor. No pudo hacer nada más que quedarse quieto en el centro del círculo mágico, obligado a esperar y ver qué iba a pasar. Ahora bien. Sí, reapareció el comerciante de esclavos, acompañado por otra media docena de hombres enmascarados. Se paró frente a Shirou cuando sus hombres comenzaron el círculo del círculo mágico, rodeando a Shirou por todos lados en lo que claramente era la etapa inicial de un ritual. El corazón de Shirou iba tan rápido que latía un tatuaje permanente contra su pecho y su cola se agitaba detrás de él con inquietud. ¿Qué le iban a hacer? Comencemos. Sí, el comerciante de esclavos se retorció el bigote cuando sus hombres comenzaron a llenar las arboledas del círculo mágico con algún tipo de líquido vicioso. En cuestión de momentos, el círculo mágico había sido preparado, y cuando los hombres enmascarados comenzaron a cantar, el círculo mágico se iluminó con una luz brillante. En unos momentos, el ritual comenzaría. Espero que no tengas esto en mi contra. Sí, dijo el comerciante de esclavos con una sonrisa cruel. Ah, deberías estar agradeciéndome. La luz del círculo mágico brilló aún más brillante, cegando a Shirou.
No podía ver más que una luz brillante, y lo único que escuchó fue la voz del comerciante de esclavos. Después de todo, ¿de qué sirve un esclavo cuando no pueden entender las palabras de su amo? Dolor. Shirou escuchó un grito distante y aturdido, se dio cuenta de que era el suyo. Ya no podía escuchar el canto de los hombres enmascarados y apenas podía escuchar sus propios gritos más allá de la vasta y penetrante lanza que perforaba su mente, que luego se retorció brutalmente y prendió fuego a su cerebro. Esto es a lo que han sido sometidas todas esas personas en las jaulas. Ser encerrado y marcado como animales, se les niega comida y cuidado, solo para ser torturado a instancias de un vil comerciante de esclavos. ¿Y para qué? No había nada que pudiera justificar esta tortura. Shirou no sabía cuánto tiempo permaneció en el círculo mágico, completamente inmóvil ya que su cerebro se alimentaba forzosamente de conocimiento, lenguaje, de la manera más insoportable posible, pero en el momento en que terminó, se derrumbó como una marioneta con las cuerdas cortadas. Su cuerpo hizo un ruido terrible cuando se encontró con la piedra desnuda del piso. Su cola se movió débilmente. Parece que sobrevivió. Sí, las palabras del comerciante de esclavos perforaron su mente que se desvanecía rápidamente. Lo único que lo mantuvo consciente hasta este punto fue una rabia profunda por la injusticia, así como una sensación de resolución. Liberaría a todos esos esclavos y arruinaría a este hombre. Incluso si fue lo último que hizo. De lo contrario, no podría llamarse a sí mismo un héroe de la justicia. Un día liberaría a todos esos esclavos, a cada uno de ellos, y se aseguraría de que el comerciante de esclavos pagara por sus crímenes. Se lo juró a sí mismo momentos antes de desmayarse y la oscuridad lo tomó. 6 días. Le había tomado 6 días recuperarse del ritual. Se había despertado un par de horas más tarde en su jaula, con la mente en llamas al saber que su cerebro todavía estaba tratando de asimilarse. También se había despertado con un terrible dolor de cabeza y fiebre, lo peor que había experimentado. Era tan malo que ni siquiera había podido dormir el primer día, el dolor lo mantenía despierto a pesar de su agotamiento. En otras palabras, había apestado. Difícil. Incluso a través del dolor, había luchado por comprender el idioma, dialecto melromarciano alto, su cerebro había suministrado, y practicó hablarlo. No hay mucho que aprender, pero en un esfuerzo por ignorar el dolor. Realmente no había funcionado, pero, por el lado positivo, había progresado mucho en aprender a hablar el idioma. Al final del 4.º día, había podido mantener una conversación vacilante con la chica en la jaula además de la suya, cuyo nombre se enteró de que era Raptalia. Pronto, estaba hablando con fluidez, algo que solo fue posible gracias al ritual y su práctica constante. Había estado divagando con Raptalia todo el tiempo, intentando que la chica que claramente había renunciado a la vida sonriera un poco. Escaparse y rescatar a los otros esclavos era imposible hasta que se recuperara, pero al menos podía intentar mantener el espíritu de esta desafortunada víctima. Raptalia no había sonreído realmente, pero había respondido a algunas de sus preguntas y una luz había regresado a sus ojos, como si interactuar con alguien fuera suficiente para encender una chispa. No fue mucho, pero fue algo. Y ahora que se había recuperado, finalmente podía comenzar a planear una forma de escapar y salvar a sus compañeros esclavos. El destino, sin embargo, tenía otras ideas. Justo por aquí, señor, se abrió la puerta que daba a la habitación y entró el comerciante de esclavos. Aquí hay algunos productos en su rango de precios. Sí. Un joven entró detrás del comerciante de esclavos. Parecía tener unos 20 años, tenía una complexión delgada, rasgos afilados y cabello puntiagudo de cuervo. También era bastante alto, elevándose sobre el traficante de esclavos como un gigante sobre un pigmeo. El único elemento notable en su persona era un pequeño escudo plateado con una joya verde brillante en el centro que estaba sujeto a su brazo derecho. Y sus ojos, el corazón de Shirou se hundió un poco, estaban fríos y enojados, como si el mundo entero lo disgustara. Naofumi miró a los esclavos reunidos, los semihumanos, ante él, todos ellos en diferentes estados de salud y trauma emocional que lo habrían horrorizado en el pasado, pero ya no.
Desde que esa mujer lo había traicionado a él y a su maltrato después de haber sido convocado a este mundo, le resultaba difícil sentir otra emoción que no fuera ira, rencor y apatía. Ni siquiera había pasado una semana desde que había llegado a este mundo y el posterior maltrato que había recibido, pero ya estaba en su mejor momento. Debido a lo que esa mujer había hecho, era imposible para él reclutar nuevos miembros del partido. Aquellos que se ofrecieron a unirse a su grupo eran Sleazebax que solo buscaban usarlo para sus propios fines. En el momento en que tenían lo que querían de él, lo descartarían tal como lo había hecho esa mujer. Esto fue un problema. No era como los otros 3 héroes convocados. Como el héroe del escudo, su defensa no tenía rival, pero a cambio su ataque podría no existir. Sin un miembro del grupo que pudiera cubrir el ataque, nunca sería capaz de matar a los monstruos de nivel superior que necesitaba matar para obtener la EXP necesaria para crecer a un nivel satisfactorio. Había estado luchando contra monstruos durante casi una semana, y los únicos monstruos de los que había podido cultivar EXP eran globos, los monstruos más débiles en este mundo que había encontrado hasta ahora. Aunque otros monstruos no habían podido dañarlo, tampoco había podido dañarlos a su vez, haciendo que luchar contra ellos no tuviera sentido. Si no podía cazar monstruos, no podría obtener EXP. Si no podía obtener EXP, no podría aumentar su ataque. Si no podía aumentar su ataque, no podría cazar monstruos. Era el peor tipo de círculo vicioso que no tenía fin a la vista, y podría ser la muerte de él. La próxima ola de calamidad sucedería en unas 3 semanas, una ola en la que se vería obligado a luchar, un papel obligado a él como uno de los héroes legendarios convocados. Incluso si este mundo pudiera arder por todo lo que le importaba, el escudo legendario que estaba atado a su brazo y no podía descartarlo lo obligaría a participar en la ola contra sus deseos. A su ritmo actual de crecimiento, eso podría ser una sentencia de muerte. Necesitaba a alguien para cubrir el ataque, para poder crecer y ganar las estadísticas, la fuerza que necesitaría para sobrevivir. Si no podía conseguir un miembro del partido dispuesto, a un esclavo le iría bien. Estos esclavos no pueden traicionarme, ¿verdad? Los esclavos están bajo una poderosa maldición, señor, respondió el comerciante de esclavos. Si contradicen o traicionan a su maestro, deben pagar un precio por su desobediencia. El precio puede ser un cierto nivel de dolor, controlado por el maestro, por supuesto, o, si así lo desea, sus propias vidas. Eso sonaba exactamente como lo que Naofumi necesitaba. Alguien que no lo traicionaría, no podría, incluso si quisieran. Alguien que no podía usarlo y no tenía ideas divertidas. Estos son los mejores esclavos que puedo ofrecerle hoy, señor. El comerciante de esclavos señaló hacia un grupo de 4 jaulas secuestradas en un rincón. ¿Qué me puedes decir de ellos? De derecha a izquierda. Un semihumano de tipo conejo con un trastorno genético, un semihumano de tipo mapache macho que puede o no tener daño cerebral por un ritual que realizamos para enseñarle el idioma local, un mapache hembra, tipo semihumano que sufre ataques de pánico y una enfermedad desconocida y un besman de raza mixta, un hombre lagarto. Todos parecen tener problemas graves, esto es lo mejor que puedo ofrecer en su rango de precios, se encogió de hombros el comerciante de esclavos. Algo más barato y bien podría estar comprando un cadáver. Lo que realmente no me importaría, pero sospecho que un esclavo medio muerto no haría mucho bien por sus objetivos, señor. Naofumi gruñó, aceptando el razonamiento. ¿Cuánto por cada uno de ellos? De nuevo, de derecha a izquierda, 25, 30, 30 y 40 piezas de plata. ¿Y sus niveles? 5, 1, 1 y 8. Naofumi lo reflexionó. Si quisiera un luchador fuerte, el hombre lagarto sería la mejor opción. Si le preocupara el precio, el tipo de conejo con un trastorno genético sería la mejor opción. Sin embargo, ninguno de ellos parecía particularmente saludable o fuerte. Mientras pensaba esto, llamó la atención de los 2 semihumanos mapaches en el centro. ¿Por qué los medios son tan baratos? Eso es porque los semihumanos de tipo mapache no son particularmente populares entre los humanos, señor.
Además, ambos tienen problemas en el sentido de que uno tiene una alta probabilidad de daño cerebral, mientras que el otro tiene ataques de pánico en la noche y está sufriendo de una enfermedad. Ambos serán muy difíciles de cuidar. Si tratara de venderlos a un precio más alto, mi reputación como empresario se vería afectada. ¿Y esto es lo mejor que tienes en stock? ¿Realmente golpeó donde le duele, señor?, se rió el comerciante de esclavos. Naofumi miró fijamente a los 4 esclavos frente a él, pero su mirada comenzó a enfocarse cada vez más en los 2 semihumanos mapaches en el centro. La niña parecía rota y asustada, el niño desafiante y enojado. Naofumi se dio cuenta de cómo se sentía al mirar a estos niños indigentes. La niña era una mujer, del mismo género que la que lo había traicionado. Si la tomaba como su esclava, podría fingir que había esclavizado al que lo había traicionado. El solo pensamiento lo hizo sentir un poco mejor y, si ella moría, no podía imaginar que se sentiría culpable. El niño, por otro lado, sería mejor para su tranquilidad. Desde que lo apuñalaron por la espalda, el pensamiento de las mujeres en general le disgustaba. Preferiría no tener mujeres cerca de él, incluso si fueran su esclava. En segundo lugar, de todos los esclavos presentes, el niño era claramente el más saludable. Tampoco vio ninguna señal obvia de daño cerebral. Veo dónde están sus intereses, señor, dijo el comerciante de esclavos, rompiendo su cadena de pensamiento. Pero está dudando cuál es la mejor opción, ¿verdad, señor? Lo estoy, respondió Naofumi honestamente. En ese caso, el comerciante de esclavos sonrió, girando su bigote. ¿Qué tal esto? Te los venderé a ambos por el precio de uno. Sin cargo adicional. ¿Y por qué harías eso?, preguntó Naofumi, inmediatamente sospechoso. No confía en mí. Puedo ver eso tan claro como el día, señor, pero créame, no hay motivos ocultos aquí. Bueno, no hay otros motivos ocultos que yo que quiera maximizar mis ganancias. La sonrisa del comerciante de esclavos se ensanchó. Puedo decirlo. Tienes todas las características, tanto positivas como negativas, de un gran cliente. Simplemente me estoy esforzando por conseguir un cliente de devolución. Además, incluso tendré problemas para vender estos 2 de todos modos. Esto por lo menos puedo limpiar un poco mi stock. Maldición, este comerciante de esclavos realmente era un capitalista acérrimo. También leía a Naofumi perfectamente. Si hubiera alguna forma de que otras personas se ganaran su confianza, sería mostrándole que ganarían más si Naofumi prosperaba en lugar de estar muerto en una zanja en alguna parte. El comerciante de esclavos tenía un interés personal en asegurarse de que lo hiciera bien, para que Naofumi volviera más tarde y le comprara aún más esclavos. Además de eso, sin embargo, reflexionó sobre los beneficios de tener 2 miembros del partido en lugar de uno. No estaba exactamente seguro de cómo Exp se distribuyó entre los miembros del grupo en este mundo cuando un monstruo fue asesinado, pero con más personas en su grupo, sería capaz de cazar más monstruos más rápido, lo que significa que podrían reunir más Exp de todos modos si gana más niveles antes del próximo golpe de ola. Además, podría considerarse una póliza de seguro. Si uno de ellos terminara muriendo antes de ganar suficientes niveles para mantenerse solo, no volvería al punto de partida. La mejor opción era obvia. Muy bien entonces. Me los llevaré a ambos. Como se menciona en el resumen, esta historia es un universo alternativo, pero solo aplicaré cambios menores relativamente a la configuración de la base, además del hecho de que Shiroru ahora está en camino. Estaré escribiendo sobre la novela anime, manga, light y web cuando escriba esta historia, por lo que si algo es algo diferente de lo que recuerdas, probablemente sea porque estoy dibujando de uno de los otros materiales de origen. Además de eso, voy a presentar algunas reglas fundamentales de no subirse al sistema mágico de Rising of Fresh y Eldero. No será una copia directa, pero habrá una superposición. Inicio capítulo 2 Espada y Escudo libro 1. Juego en uno. Con un clic, se formó un collar alrededor del cuello de Shiroru y Raptalia. Shiroru miró al comerciante de esclavos, pero la cresta del esclavo no le permitió hacer nada más.
El imbécil que acababa de comprarlos dejó una expresión de satisfacción en su rostro cuando Raptalia dejó escapar un grito cuando el collar se cerró alrededor de su cuello. Sintiendo satisfacción por la angustia de una niña pequeña, Shirou sintió que se le revolvía el estómago. El comerciante de esclavos agarró las cadenas atadas a los collares y los condujo fuera de la habitación, fuera del edificio que acababa de darse cuenta de que era una especie de carpa de circo. Surgieron en un callejón oscuro. En una señal tácita, aparecieron un par de lacayos del comerciante de esclavos, los hombres con máscaras musculares. Uno de ellos llevaba un gran frasco lleno de lo que parecía ser tinta. Llenaron un plato con tinta y se lo entregaron al hombre que acababa de comprarlo a él y a Raptalia. Ero-sama, por favor danos un poco de sangre. Entonces el registro de esclavos estará completo y serán tuyos. Shirou sintió una oleada de incredulidad sobre él. ¿Acaso acaban de llamar a este hombre que compró un par de niños esclavos un héroe? ¿Qué demonios? El hombre, el llamado héroe, presionó una navaja en su pulgar y goteó unas gotas de sangre en el plato de tinta. Uno de los hombres musculosos sumergió un pincel en la tinta, mientras que uno de los otros quitó la ropa superior hecha jirones de Raptalia y Shirou. En unos momentos, el Magecraft que los uniría a su comprador fue pintado en sus cofres. ¡Ga! ¡Ah! Raptalia gritó cuando el patrón actualizado en su pecho brilló. Shirou apretó los dientes en un esfuerzo por no hacer lo mismo. No le daría satisfacción a estos esclavos con bastardos. Shirou había notado que su comprador estaba mirando hacia el espacio. Si él también tenía acceso a un menú de estado como ellos, había imaginado que el hombre estaba buscando completar el registro de esclavos y probablemente también estableciendo los términos de su contrato. El comerciante de esclavos había mencionado que el dueño de un contrato de esclavos podía establecer los términos de castigo por desobediencia a su satisfacción. Ahora estos esclavos son tuyos, Ero-sama. Tu pago por favor. El hombre entregó las 30 piezas de plata al comerciante de esclavos, el pago por sus vidas. Ha pagado de más, señor. Lo sé. Eso es para la ceremonia. De alguna manera me sacarías más provecho si no pagara por adelantado. Eres muy sabio. Y astuto también. Serás un gran cliente. El comerciante de esclavos se echó a reír. Su comprador, mientras tanto, parecía incómodo ante la alegría del comerciante de esclavos. Esperaré sus futuras visitas. Claro, acordó su comprador antes de ordenarles que lo siguieran. En el momento en que se quitaran los collares alrededor de sus cuellos, podrían moverse por su propia voluntad nuevamente. Shirou inmediatamente agarró la mano miserable de Raptalia y la apretó, tratando de darle algo de consuelo. Su expresión permaneció sin cambios, pero al menos ella le devolvió el apretón. Ahora bien, escuchemos sus nombres. Raptalia miró hacia otro lado mientras Shirou miraba con veneno a sus compradores. Dicho comprador simplemente suspiró ante su desobediencia. Eso no es muy inteligente, ¿sabes? Sus crestas de esclavos se activaron, parpadeando con luz púrpura. Raptalia gimió ante el dolor y se agarró el pecho mientras Shirou hacía lo mismo. Vamos, dime tus nombres. Prefiero no seguir llamándote esclavo a Iberrat, Raptalia. Tos. Tos. Shirou. Su comprador levantó una ceja ante su nombre, pero no lo cuestionó más. Raptalia y Shirou son, entonces. Soy Iwatani Naofumi. Su comprador, el ahora llamado Naofumi, se presentó. Luego los condujo fuera del callejón oscuro y hacia una calle brillante. De vuelta en el callejón, uno de los lacayos del comerciante de esclavos estaba reuniendo los artículos utilizados para atar a Shirou y Raptalia a Naofumi. Parpadeando, el hombre notó que el tarro de tinta había desaparecido. El hombre se encogió de hombros al pensar que uno de sus colegas ya lo había limpiado. Shirou miró a su alrededor con asombro mientras caminaban por la calle de lo que parecía ser una pintoresca ciudad medieval, todavía sosteniendo la mano de Raptalia. La calle era de adoquines, los edificios circundantes estaban hechos de madera y piedra y los puestos llenos de una variedad de alimentos y otras mercancías cubrían el camino.
La gente con ropa hecha de tela básica deambulaba calle arriba y abajo por los carruajes tirados por caballos y avestruces extrañas como pájaros que nunca había visto antes. Realmente terminé en otro mundo, ¿no? Uno que funciona como un juego. Por supuesto, Shirou era muy consciente de que, a pesar de que este mundo tenía algunas características definitorias de juego, no era un juego. ¿Qué tipo de juego había encerrado en una jaula y vendido como esclavo en el acto de apertura sin una salida obvia? Además, ¿por qué todos miraban con dagas a Naofumi y se alejaban de él como si tuviera la peste bubónica? La esclavitud era obviamente legal en este lugar, por lo que no podía ser debido al hecho de que acababa de comprar niños esclavos. Por otra parte, Shirou fácilmente podría imaginar a este hombre como un criminal atroz incluso para los estándares de una sociedad medieval. No tardó mucho en meditarlo. Naofumi los condujo directamente a una tienda de armas. Con un golpe, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Las paredes y las gradas se llenaron hasta el borde con todo tipo de armas y armaduras. Un hombre alto y calvo con piel bronceada, barba y perillas se inclinó sobre el mostrador y les miró con el ceño fruncido. Escudo, espero que esos niños no sean lo que creo que son. Dame 2 armas que estos niños puedan usar. Guárdalo debajo de 6 piezas de plata. Ordenó Naofumi rotundamente. Shirou hizo una mueca para sí mismo cuando Raktalia gimió un poco. Realmente los había comprado un bastardo de grado A, ¿no? Y ahora Shirou tenía una idea bastante buena de para qué los quería el hombre. No podía imaginar a este hombre obteniendo miembros del partido dispuestos fácilmente. El dueño de la tienda, el viejo, dejó escapar un aliento explosivo. ¿Te has podrido, no? Bien, lo que quieras. 6 piezas de plata, ¿verdad? Sí. ¿También tienes ropa y capas extra allí? Claro. Veré que puedo buscarte. Incluso te daré un descuento como un favor a ti y a tus hijos. El viejo tendió algunos cuchillos sobre el mostrador. De izquierda a derecha había un cuchillo de bronce, acero y hierro. Aparentemente, se volvieron progresivamente más caros. Naofumi hizo que sostuvieran cada cuchillo al menos una vez, verificando si su longitud era adecuada para ellos, hasta que eligió 2 que parecían encajar mejor. La mano de Shirou apretó el cuchillo con fuerza en un puño blanco mientras Raktalia era tan blanca como una sábana, sus ojos se movieron entre el cuchillo en sus manos y su maestro. Shirou y Raktalia se pusieron la ropa y las capas que el viejo le proporcionó cuando Naofumi pagó por los cuchillos. Raktalia estuvo tosiendo todo el tiempo, sobre Shirou. Realmente pensó que debería ir a un médico, o el equivalente local, pero realmente dudaba que Naofumi la llevara pronto. Una vez que terminaron de cambiarse y aparecieron en el vestuario, encontraron a Naofumi esperándolos, sentado en una silla frente a ellos. Está bien, Raktalia, Shirou. Ahora tienes armas. Espero que las uses para luchar contra monstruos. ¿Entiendes? Raktalia y Shirou asintieron obedientemente. Bien, pero primero, Shirou sintió una punzada de nervios cuando Naofumi se volvió hacia él, su mirada aguda como un halcón. Has estado escondiendo algo. La punzada de nervios se convirtió en una llama rugiente. Intentó no mostrarlo en su rostro. Y yo, tartamudeó Shirou. No sé de qué está hablando, maestro. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que la cresta del esclavo lo castigara, parpadeando con una luz púrpura y dándole un shock doloroso. Mentiroso, Naofumi declaró rotundamente la verdad. Shirou había tenido miedo de que esto sucediera. La cresta del esclavo podría decir cuando dijo una mentira y lo castigaría en consecuencia cuando lo hiciera. Había esperado que no tuviera tal característica, pero claramente lo tenía. Has estado escondiendo algo a tus espaldas en el momento en que nos separamos del comerciante de esclavos, dijo Naofumi. Desde que había sido traicionado, se había vuelto paranoico. Sus ojos miraban constantemente buscando enemigos y trampas en cada esquina. Fue por esto que se había dado cuenta. La única razón por la que había permanecido en silencio hasta ahora era porque no quería hacer una escena en la calle. Justo ahora, lo escondiste en el vestuario. ¿Por qué no vas a buscarlo y me lo muestras? Shirou hizo una mueca, pero cumplió.
Si no escuchaba, Slave Crest lo castigaría hasta que hiciera lo que le dijeron. Preferiría evitar el dolor y ser terco, no le ganaría nada. Hizo lo que le dijeron, entró al vestuario y regresó con el tarro de tinta usado para atar a Raptalia y Shirou a Naofumi. Naofumi le levantó una ceja y tomó el tarro de tinta. ¿Por qué tomaste esto? Pensé que podría usarlo para romper la cresta del esclavo de alguna manera. Naofumi inmediatamente frunció el ceño, pero suspiró y no parecía estar enojado y él no. Si se invirtieran sus posiciones, él habría hecho lo mismo. Dicho esto, no podía dejar que el comportamiento como este se deslice. Mejor sea estricto y elimine esas ideas antes de que el niño se vuelva más creativo. Esta vez lo dejaré pasar, pero la próxima vez te castigaré de la manera más infernal. ¿Estoy claro? La voz de Naofumi era severa y tan dura como el diamante. Shirou asintió mansamente. Una vez hecho esto, los ojos de Naofumi se volvieron hacia el tarro de tinta. Lentamente, sus ojos se movieron entre el frasco de tinta y el escudo legendario atado a su brazo. Bueno, no estaría de más intentarlo. Naofumi vertió la tinta sobre su escudo y observó cómo era absorbida por la joya verde. Requisito cumplido. Escudo del usuario esclavo desbloqueado, defensa base. 5, bonificación de equipamiento. Crecimiento esclavo hacia arriba, pequeño aumento de estadísticas de esclavos hacia arriba, pequeño, proporciona una pequeña bonificación a la ganancia de estadísticas con cada nivel hacia arriba, no máster. Los ojos de Naofumi se abrieron tanto que casi se le caen del cráneo. Esto fue enorme. Incluso si la ganancia de estadísticas de bonificación fuera relativamente pequeña, se acumularía y marcaría una gran diferencia con el tiempo. Y ahora que había desbloqueado este escudo antes de comenzar a subir de nivel con sus esclavos debido a una casualidad afortunada, aún podían obtener el beneficio completo. ¿Qué fue eso? La pregunta lo sacó de su línea de pensamiento. Naofumi levantó la vista y vio que sus dos esclavos le daban al escudo legendario miradas peculiares, sus orejas temblaban y sus colas se movían detrás de ellos. Contempló brevemente ignorar la pregunta todos juntos, pero finalmente decidió que no había nada malo en decirles. Soy el héroe escudo, dijo Naofumi, como si eso respondiera a todas sus preguntas. Raptalia jadeó en estado de shock mientras Shirou solo parecía confundida. Este escudo legendario tiene el poder de desbloquear nuevas formas y habilidades y dejo que absorba materiales de monstruos y otros objetos. Y cuando equipe un nuevo escudo como este, el escudo legendario cambió repentinamente su forma de un escudo de hierro básico a mucho más. Escudo oscuro y siniestro, el escudo del usuario esclavo. Sinceramente, parecía bastante retorcido. Puedo dominarlo y obtener aumentos de estadísticas y nuevas habilidades, lo que significa que puedo usarlos cuando sea. Asintieron entendiendo, Raptalia mirando si no creía que había sido comprada por el héroe escudo. Shirou, sin darse cuenta de la leyenda de los 4 santos héroes, simplemente parecía desconcertado, aunque no expresó su confusión. De todos modos, eso no es importante en este momento. Primero, Naofumi se quitó la capa, revelando más de media docena de globos de color naranja como criaturas con ojos afilados y fauces con colmillos, masticando impotentemente sus extremidades y costados. Ignorando la mirada de sus esclavos con los ojos muy abiertos, arrancó uno de los globos y se lo tendió hacia ellos. Apuñala esto y revísalo. Tos. Tos. Raptalia dejó escapar un grito de sorpresa seguido de una serie de toses, desconcertado. Al ver que casi había dejado caer su cuchillo en estado de shock, Shirou dio un paso adelante, declarando en silencio que él iría primero. Esto le daría a Raptalia un momento para recuperar su ingenio. Shirou agarró su cuchillo con fuerza, se preparó y colocó su otra mano contra el pomo para obtener más poder de empuje. Luego apuñaló con fuerza. El globo explotó ruidosamente, al igual que su homónimo. Expun Naofumi expuno. Raptalia expuna. Las palabras derivaron brevemente en su campo de visión y luego desaparecieron rápidamente nuevamente. Dios, este mundo realmente funcionaba como un juego, ¿no? Bien, asintió Naofumi, luego arrancó otro globo y se lo tendió a Raptalia. Ahora tú.
Raptalia se mordió el labio, pero obedientemente levantó su cuchillo. Las acciones rápidas y resueltas de Shirou le habían dado el coraje de hacer lo que le dijeron. Agarró su cuchillo, dudó por un breve momento, luego apuñaló el globo por la espalda. El estallido hizo eco en sus oídos. Expun Naofumi expuno. Shirou expuno buena, dijo Naofumi, frotándose la cabeza una tras otra. Ambos esclavos parpadearon, las orejas temblando y las colas moviéndose detrás de ellos. Explosión. 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 En poco tiempo, Shirou y Raptalia hicieron estallar todos los globos que Naofumi había estado llevando con él, y todos ganaron un poco de exp. Naofumi reunió los restos triturados de los globos, planeando venderlos más tarde. Raptalia y Shirou envainaron sus armas y estaban a punto de seguir a Naofumi fuera de la tienda de armas. Hola, llamó el viejo a Naofumi. ¿Sí? Será mejor que te asegures de que esos niños vuelvan de una pieza, o me aseguraré de que sufras. Naofumi dio un resoplido despectivo. Como si ya no estuviera sufriendo. Lo tendré en cuenta, respondió sarcásticamente. Cuando salieron de la tienda, Raptalia agarró la mano de Shirou, apretándola para apoyarla. Tanto los esclavos como los miembros del grupo Shieldero recientemente acuñados siguieron a su maestro. ¿Un maestro Sama? Tos. Tos. ¿Sí? ¿Qué es esto? La comida de un niño. ¿Lo querías, no? Raptalia miró sin comprender el plato colocado frente a ella en la mesa del restaurante que su maestro, el héroe escudo, había tomado. Shirou estaba sentada a su lado, una comida para niños idéntica frente a él, igualmente confundida. No, es solo, ¿por qué nos das de comer? Ustedes parecían hambrientos, y los vi mirando este plato cuando entramos. Así que pensé que lo querían. Me equivoqué. Pero, Naofumi sacudió la cabeza. Se dio cuenta de que ambos niños eran bastante tercos. De todos modos, come. Necesitarás la fuerza para más adelante cuando estemos cazando monstruos. Si caminas por ahí tan flaco, simplemente morirás en mí. Raptalia miraba fijamente su comida, aún sin creer lo amable que era su amo. La mayoría de las personas realmente no pensarían en las acciones de Naofumi como amables, pero en comparación con las personas que la habían comprado en el pasado, él estaba actuando como un santo. Quería acercarse y comer la primera comida real que había tenido en meses, pero temía que en el momento en que lo hiciera, que su maestro revelara que todo había sido un truco cruel y que él arrojaría la comida al piso solo para fastidiarla. Mientras pensaba esto, una mano agarró la de ella debajo de la mesa. Se giró para mirar a Shirou, que ya había comido un trozo de salchicha, sonriendo. Come. ¿Tienes hambre, no? Raptalia se volvió hacia Naofumi, quien asintió con la cabeza hacia su kitsmeal. Ella dudó un momento más antes de atacar su comida con sus propias manos. Bueno, realmente no podrías esperar modales en la mesa de un esclavo, aunque Shirou estaba usando su cuchillo y tenedor como estaba previsto. ¿Cómo es? Es genial. Naofumi levantó una ceja ante su respuesta entusiasta, como si dudara de sus palabras, pero sacudió la cabeza y continuó comiendo su propia comida sin decir una palabra. Naofumi condujo a sus esclavos fuera de Castle Town después de vender los restos de los globos, ganando otra pieza de plata. Raptalia parecía estar de buen humor después de la cena, tarareando una canción en voz baja mientras caminaba de la mano con Shirou detrás de él. Había notado que tomarse de las manos para ellos se estaba convirtiendo en un hábito, pero no los detuvo ya que no haría ningún daño. Sin embargo, en el momento en que salieron a los campos, el buen humor de Raptalia se desvaneció como la nieve ante el sol. El terror era evidente en su rostro, aunque disminuyó un poco cuando Shirou le apretó la mano y le susurró algo al oído que no pudo oír. Si Shirou podía mantener la calma, eso era mucho mejor. Está bien, tal como lo hicimos en la tienda. Los defenderé de los monstruos y los mantendré presionados, luego los atacarán y los matarán. Shirou y Raptalia asintieron y desenvainaron sus cuchillos. Naofumi miró hacia el campo y vio los grupos familiares de globos naranjas, pero hoy los campos se veían un poco diferentes.
Hoy también había grandes grupos de blanco, azul, naranja, verde, negro y básicamente todos los colores posibles de globos esparcidos por el campo. Levantó una ceja, pero se encogió de hombros interiormente. Más materiales para que el escudo los absorbiera, supuso. Naofumi llamó la atención de un grupo cercano de alrededor de una docena de globos rojos enojados. Muy pronto, todos trataron de morderle las extremidades y avanzaron tanto como un cuchillo de estilete sin filo podría hacer a través de acero sólido. Los monstruos distraídos y atrapados eran entonces una elección fácil para Shirou y Raptalia. Explosión. 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 Al final de la pelea, tanto Shirou como Raptalia se habían convertido en nivel 2 y Naofumi nivel 5. Requisito cumplido. Escudo pequeño rojo desbloqueado, defensa base. 3, bonificación de equipamiento. Defensa más 4, sin dominar, Naofumi alimentó algunos de los fragmentos de los globos rojos a su escudo, desbloqueó otro escudo y reunió las piezas restantes para venderlas más tarde. Algunas piezas pequeñas permanecieron tendidas en el suelo. ¿Por qué no te lo llevas todo? Shirou preguntó, la curiosidad sacando lo mejor de él. Estas piezas son demasiado pequeñas para vender, respondió Naofumi. Los comerciantes no los comprarán. ¿Entonces esas piezas son inútiles? Sí, Naofumi asintió, luego hizo una pausa. A diferencia de todos los otros héroes legendarios, que tenían conocimiento previo de este mundo debido a los juegos que habían jugado, había llegado a este mundo completamente ignorante de su mecánica y estructura más allá de las reglas estándar de los videojuegos de estilo RPG. Probablemente era mejor no hacer suposiciones teniendo en cuenta cómo prácticamente no sabía nada sobre este mundo. Naofumi recogió las piezas desechadas e intentó dárselas a su escudo. Para su sorpresa, el escudo continuó absorbiendo los pedazos de piel del globo rojo a pesar de que el escudo correspondiente acababa de ser desbloqueado. Y cuando terminó de alimentar todas las sobras del escudo, requisito cumplido. Escudo pequeño rojo desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, por segunda vez ese día, Naofumi quedó en estado de shock. Entonces, si continuaba alimentando más de los mismos materiales al escudo, no solo desbloquearía nuevos escudos, sino que también los dominaría en poco tiempo sin tener que equiparlos por un período prolongado de tiempo primero, haciendo que sea mucho más fácil ganar habilidades y acumularse en la estadística aumenta los escudos aleatorios proporcionados. Tal vez, solo tal vez, su suerte finalmente podría estar mejorando. Está bien, nuevo plan. Después de una batalla, reúne todos los materiales. No dejes nada atrás. Shirou y Raptalia asintieron, ambos parecían desconcertados por su repentino 80, pero sin cuestionar sus órdenes. Y así, en los campos a las afueras de Castle Torum, el grupo Shieldero se enfocó en un grupo de globos tras otro, ganando más y más expa a medida que avanzaban. Entraron en el bosque al borde de las llanuras a medida que avanzaban, encontrando nuevos monstruos con forma de hongo llamados Lomush. Al igual que los globos, también hubo varias variaciones de color de este monstruo. Se elevaron los niveles, se cultivaron los materiales, se desbloquearon los escudos y luego se dominaron en poco tiempo. Tal como había pensado Naofumi, sería mucho más eficiente con un miembro del grupo. Requisito cumplido. Escudo pequeño blanco desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo pequeño amarillo desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo pequeño verde desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo pequeño azul desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo pequeño púrpura desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo pequeño negro desbloqueado, defensa base.
3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo pequeño de plata desbloqueado, defensa base. 3, bono de equipamiento. Defensa más 4, dominado, requisito cumplido. Escudo Mush desbloqueado, defensa base. 1, bonificación de equipamiento. Evaluación de planta más 1, dominado, requisito cumplido. Escudo Mush rojo desbloqueado, defensa base. 1, bono de equipamiento. Evaluación de planta más 1, dominado, requisito cumplido. Escudo de Mush azul desbloqueado, defensa base. 1, bonificación de equipo. Receta simple 1, dominada, requisito cumplido. Escudo Mush amarillo desbloqueado, defensa base. 1, bonificación de equipo. Receta simple 1, dominada, requisito cumplido. Escudo de Mush verde desbloqueado, defensa base. 1, bono de equipamiento. Compuesto de aprendizaje, dominado, requisito cumplido. Escudo Mush negro desbloqueado, defensa base. 1, bono de equipamiento. Aprendizaje compuesto más 1, dominado, requisito cumplido. Escudo de Mush blanco desbloqueado, defensa base. 1, bono de equipamiento. Aprendizaje compuesto más 1, dominado, etc. Menú principal de estatus Magic Iwatani Naofumi, edad 20, LV 8 clase, escudo héroe, equipo, escudo legendario, ropa estándar y capa. Menú principal de estatus Magic Raptalia, edad 10, LV 5 clase, demi humano, subtipo, mapache, equipo, ropa estándar y capa. Menú principal de estatus Magic Shirou, edad 12, LV 5 clase, equipos demi-humano, subtipo, mapache, ropa estándar y capa. Después de un largo día de trabajo, Naofumi observó su progreso en su menú de estado. Desafortunadamente, aunque su defensa se había disparado aún más, ninguno de los escudos ofreció ningún impulso de estadísticas a su ataque ni a ninguna de sus otras estadísticas. La nivelación había elevado todas sus otras estadísticas, excepto el ataque. Oh, bueno, el repentino aumento de la eficiencia en su agricultura lo había dejado con el mejor humor que había tenido desde su traición. No estaba contento, pero tampoco estaba a punto de quejarse. Cerrando su menú, miró las dos mochilas que llevaban sus esclavos. Uno de ellos contenía todas las pieles de globos que habían recogido, el otro las hierbas y plantas que él había tomado el esfuerzo de buscar entre batallas. Esos materiales les darían al menos varias piezas de plata, el mayor recorrido que había tenido desde que llegó a este mundo. Es demasiado tarde para regresar a Castle Torum, dijo Naofumi, mirando hacia el cielo anaranjado que se oscurecía rápidamente. Límpiate. Mientras tanto, intentaré pescar y preparar la cena. Raptalia y Shirou obedecieron obedientemente las instrucciones de Naofumi. Se dio la vuelta. Buen trabajo hoy. Ambos esclavos parpadearon ante el cumplido y sus colas temblaron. Raptalia sonrió un poco. Shirou miró la espalda de Naofumi, cada vez menos segura de qué pensar del hombre constantemente agrio. Rápidamente se desnudaron y saltaron a un río cercano. Mientras tanto, Naofumi se metió en el río para intentar pescar con sus propias manos. Gracias a un escudo que había desbloqueado la semana anterior que agregaba +1 a su habilidad de pesca, la tarea fue relativamente fácil y pescó más que suficiente para una cena decente. Cuando regresó con su captura, sus dos esclavos ya estaban sentados junto a un fuego que había preparado de antemano, calentándose. Naofumi ensartó el pescado en varios palos que habían recogido y los preparó para asarse junto al fuego. Hecho eso, agarró la mochila llena de hierbas, la abrió y sacó varias hierbas. Las recompensas de hoy no fueron solo aumentos de subida de nivel y estadísticas, sino también la capacidad de hacer medicinas simples de la serie de escudos Lomush. Se incluyeron recetas con los escudos dominados. Con el uso de algunas rocas en lugar de mortero, iba a intentar hacer algunas de esas medicinas. Siempre había disfrutado un trabajo delicado como este, además, si la medicina se vendía por más que las hierbas mismas, ganaría más dinero haciendo y vendiendo la medicina. Sin la ayuda monetaria de la corona, como lo hicieron los otros héroes, tuvo que ganar la mayor cantidad de dinero posible de alguna manera. Además, tener medicina a mano nunca podría ser algo malo. Medicina curativa fabricada, calidad.
Normal, la información apareció directamente enfrente de sus ojos. Eso, en realidad había sido mucho más fácil de lo que esperaba. A pesar de sus inconvenientes, el escudo legendario también tenía sus ventajas, al parecer. Intentó otra receta. Medicina básica para el resfriado fabricada, calidad normal. Esto era realmente bastante divertido, ahora que estaba empezando a entenderlo. Sin embargo, todavía no era suficiente para que sonriera. No había podido sonreír desde que lo apuñalaron por la espalda. Tos. Tos. Raptalia tosió ruidosamente desde una pequeña distancia. Shirou, sentada a su lado, le acarició la espalda con suavidad. El comerciante de esclavos había mencionado que estaba enferma. Debe ser una especie de resfriado. En silencio le entregó la medicina básica para el resfriado a Raptalia, quien le lanzó una mirada inquisitiva. Bebe. Es amargo, pero te hará sentir mejor. No podía permitir que ella muriera por él antes de que ella recuperara el dinero que él había gastado en ella. No sería un desastre absoluto con Shirou aquí, pero preferiría no tirar de un recurso viable. Raptalia obedeció, amordazando mientras bebía la amarga medicina. Shirou, mientras tanto, tenía la mirada más extraña en su rostro. ¿Qué? ¿Tenía algo en la cara? Poco después el pescado había terminado de asarse. Los tres se comieron varios, pero para Naofumi toda la comida era sosa e insípida desde que llegó a este mundo. Al principio pensó que toda la gente le estaba tomando el pelo rápidamente, pero incluso la comida que él hacía sabía igual de insípida. Ve a dormir. Primero tendré que vigilar. Luego a Raptalia. Luego a Shirou. Haciendo lo que Raptalia le ordenó, que se recostara junto al fuego, aunque Naofumi notó que parecía dudar en hacerlo. Shirou permaneció despierto y parecía tenso, como si esperara algo. Naofumi lo miró. ¿Qué pasa? Raptalia tiene terrores nocturnos. Naofumi parpadeó. ¿No había mencionado el comerciante de esclavos algo al respecto? Algo sobre ataques de pánico en la noche. Se encogió de hombros y volvió a la medicina compuesta, rodeando los ojos hacia sí mismo por no pensar en eso antes. Naofumi le dio algunas de las medicinas que le había hecho al escudo legendario. Requisito cumplido. Escudo de medicina pequeño desbloqueado, defensa base. 1, bono de equipamiento. Eficacia de medicina hacia arriba, pequeña sin dominar, requisito cumplido. Escudo venenoso pequeño desbloqueado, defensa base. 1, bonificación de equipamiento. Resistencia al veneno hacia arriba, sin dominar. El pequeño escudo de veneno se explicaba por sí mismo, pero ¿qué implicaba medicina eficacia? Si tuviera que adivinar, significaría que los medicamentos que hizo o administró serían más efectivos, pero como se mencionó, eso era solo una suposición. No queriendo desperdiciar la preciosa medicina dominando sus dos últimos escudos, cambió el escudo legendario en el escudo de medicina pequeña. Simplemente al tenerlos equipados durante la noche, habría dominado ambos escudos antes de regresar a Castle Town por la mañana. Continuó componiendo, pero 10 minutos después, ¡No! ¡No! Raptalia comenzó a gritar mientras dormía. La cabeza de Naofumi se giró hacia ella tan rápido que pensó que podría haber recibido un latigazo. Mami, papi, por favor no. Shirou ya estaba consolando a Raptalia mientras hablaba dormida, abrazándola y diciéndole que se calmara. No funcionó, y sus gritos atrajeron la atención de los monstruos cercanos. Varios globos y telar de varios colores aparecieron de los arbustos. Mierda. No había pensado que un ataque de pánico durante la noche pudiera atraer monstruos. Ahora que había sucedido, era cegadoramente obvio que esto ocurriría, pero simplemente no había imaginado que esto podría suceder. Mierda. Shirou, cuida a los monstruos. Protegeré a Raptalia e intentaré que se calme. Estoy en ello. Shirou pasó a Raptalia a Naofumi, luego desenvainó su cuchillo y se lanzó hacia el grupo de monstruos más cercano. Naofumi lo vigilaba con cautela, incluso mientras sostenía a Raptalia cerca de él y le pasaba la mano por el pelo en un esfuerzo por calmarla en vano. Ninguno de sus esclavos había luchado sin su defensa formidable que los mantenía a salvo del daño anterior.
Si Shirou estaba herido ahora que Naofumi no estaba participando en la batalla, sería un gran inconveniente para él que perdiera a uno de sus atacantes. Pero, explosión. Explosión. Aplastar. Parecía que se estaba preocupando por nada. Incluso sin que Naofumi lo protegiera, parecía que Shirou tenía una excelente conciencia situacional. Incluso en la oscuridad de la noche, ninguno de los monstruos logró flanquear o escapar de su atención. Tanto un globo rojo como un naranja se pincharon en secuencia con 2 puñaladas limpias mientras intentaban arremeter contra Shirou, mientras que un Blue Lomush casi fue decapitado con un corte rápido y eficiente. Se hizo evidente que Shirou había sido un producto de alta calidad sin que Slade Trader lo supiera. Explosión. Aplastar. Explosión. Explosión. Aplastar. Explosión. Explosión. Además, Shirou parecía ser natural al blandir un cuchillo. Explosión. Con una última puñalada, el último de los monstruos, un globo de plata, apareció, su último grito desapareció en la noche. Shirou suspiró y regresó con dificultad a Naofumi y Raktalia, que afortunadamente se habían calmado, claramente exhaustos mientras envainaba su cuchillo. Buen trabajo, dijo Naofumi, todavía sosteniendo a Raktalia y pasando su mano por su cabello. Shirou los miró y Naofumi se dio cuenta de que sería mejor si dejaba a Raktalia en el suelo, pero mientras se movía para hacerlo, Raktalia se aferró a él con un agarre de hierro. No, no me dejes, maestro Sama. Raktalia comenzó a actuar de nuevo en el momento en que se movió para dejarla ir. Lo intentó varias veces, pero incluso mientras dormía ella no lo estaba teniendo. Naofumi suspiró y se recostó a su lado, rodeándola con un solo brazo mientras miraba a Shirou, quien extrañamente estaba sonriendo y parecía entender instantáneamente lo que Naofumi quería decir sin tener que decir una palabra. Voy a vigilar, asintió Shirou, su evaluación de Naofumi había cambiado sin que el hombre lo notara. Un hombre verdaderamente cruel no se molestaría en proteger a un niño en apuros, sin importar si el hombre mismo tendría o no inconvenientes si dicho niño sufriera algún daño. Tampoco tratarían de calmarlos por la misma razón, ni los protegerían durante la batalla, ni les darían medicina por su propia voluntad, pero Naofumi había hecho todo eso y más. Si no fuera por el hecho de que el hombre había comprado niños esclavos para luchar por él, Shirou no habría tenido ningún problema en referirse al hombre como un héroe. Claramente, había más en su maestro que lo que se veía a simple vista, y claramente no era un tipo malvado como Shirou había asumido por primera vez. Con todo, Shirou tenía curiosidad por saber más sobre Iwatani Naofumi.